Buenos días a todos nuevamente. Una disculpa, tuvimos ahí un problema técnico con la conexión del ingeniero Luis Carlos Marroquín. Gracias por acompañarnos. Me presento, soy Juan Carlos Liñán, soy el gerente de Mercadotecnia de Seguridad y Control. Nosotros somos los distribuidores de Winters aquí en México y estamos muy contentos de organizar este curso junto con Winters y con Luis Carlos Marroquín. Y nos acompaña Jessica desde Argentina. Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí. Estoy yo desde la oficina de Buenos Aires de Winters que tenemos. Hoy vamos a tener el placer para mí de tener una capacitación con el ingeniero Luis Marroquín. Él mismo es youtuber en instrumentación, desarrollador de proyectos, trainer también en instrumentación y especialista en automatización y lo que tiene que ver con la parte de electricidad. Estoy leyendo un poco todo lo que tiene que ver con el chat y vemos que hay gente de toda Latinoamérica, así que les agradecemos mucho a todos los presentes. Hoy el curso se va a tratar en lo que tiene que ver con los tipos de instrumentos, basado en lo que tiene que ver con los transmisores de presión, las aplicaciones, los funcionamientos, la configuración y el uso y una demostración. Luego de esta presentación vamos a seguir avanzando al respecto para ir capacitándonos cada vez más y estar bien alineados con los clientes. Hoy también aquí nos acompaña el señor Carlos Chacón, desde Centroamérica. No sé si estás por ahí, Carlos. Así te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a los que están ya en la tarde. Nuevamente, nada más quiero agradecer a todos los que están acá por el tiempo, por sacar el momento. Quiero agradecer al ingeniero Marroquín por colaborarnos en esta capacitación, a Seguridad y Control, que es nuestro distribuidor en México, y bueno, a cada uno de nuestros distribuidores, de mis contactos acá que están de Centroamérica, desde Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá. Hemos estado trabajando los temas de capacitación, hemos estado trabajando lo que son instrumentos de medición de temperatura, medición de presión, hemos hablado un poco sobre metrología. Ahora en este momento vamos a hablar sobre el tema de los transmisores de presión. Y bueno, aprovecho para invitarlos de una vez que ya empezamos a trabajar en la presentación que vamos a tener el próximo mes, que vamos a ver el tema de mantenimiento y inspección de instrumentación. Vamos a tener el placer de trabajar con la compañía Instrulab de México. Vamos a hacer una presentación. En su momento, en el transcurso de los días, vamos a enviarles la información para que vean este tema. La idea es ir amarrando todo, instrumentos, transmisores, comisionamiento, inspección, para poder ir cerrando ya el tema de las capacitaciones. Y nada, agradecerles nuevamente y ponernos a las órdenes y empecemos. Jessica, adelante, buenos días nuevamente. Bueno, si les parece, ahora nos vamos a conectar con el ingeniero Luis Marroquín, quien es hoy el orador que dará la capacitación. Así que bueno, le voy a hacer la palabra a él para que comencemos con la capacitación. Bueno, muy amables a todos ustedes, gracias por el espacio y nuevamente darles la bienvenida para poder compartir a través de estas plataformas experiencias de aprendizaje significativas sobre temáticas tan interesantes para el mundo de la instrumentación y la automatización, como son los temas, en el caso puntual, los transmisores de presión, que tiene mucho bagaje, tienen mucho, como dice uno en nuestro país, en Colombia, mucha tela por cortar, y trataré de hacer de este espacio lo más dinámico posible. Por el chat, ahorita estaba mirando rápidamente que hay personas que tienen problemas con el audio. De pronto recomendarles que activen cuando entren a la sesión, que activen la opción de poder escuchar para que puedan tener acceso a esa parte. Y también pedirles el favor, en la medida de lo posible, silenciar los micrófonos para de alguna manera hacer más dinámica la actividad. También tengan en cuenta que de pronto en las sesiones saldrán algunas preguntas o inquietudes que el señor Juan Carlos ha preparado en relación al tema también, para que estén ahí pendientes. Si les sale algún mensaje en la pantalla, puedan también regalarnos su aporte. Sí. Ingeniero, más, me gustaría dígame. que podemos empezar con la primera encuesta. Nos interesa. Sí, adelante, con todo gusto. De dónde se están conectando. Vamos a empezar con la primera votación. Ahí lo que le estamos preguntando es de qué país están conectados. Si nos hacen favor ahí de indicar y más o menos darnos una idea de dónde están
conectados, por favor. Como podrán ver, quizá hay algunos países que no estén. Esta plataforma pues solamente nos permite poner 10 países. Estos países que pusimos nosotros fue principalmente los que hemos visto que se han estado inscribiendo. Así como decía el señor Juan Carlos, la idea es que en la pantalla te aparece una pequeña encuesta y selecciones dentro de las opciones. Si no te aparece o de pronto tienes dificultades, también lo puedes colocar en el chat con todo gusto, no hay ningún problema. Lo importante es que de alguna manera también puedas sentir esa interacción y participar más activamente. Por ahí también veo en el chat que están respondiendo, interesantes los aportes. Muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios. Perfecto. También la siguiente pregunta es que si conoce ya instalado los transmisores de presión en algún proyecto para darnos una idea del conocimiento que tengan. Y la otra, que si conocen la marca Winter y sus transmisores de presión. Vamos a dar un poquito más para la encuesta. Sí, señor, no hay ningún problema. Aquí somos más rápidos que las elecciones de Estados Unidos. Llevamos el 58% de las personas que votaron. Bueno, vamos a finalizar la votación. De donde más nos acompañan es de Colombia, muchas gracias. El 27% son de Colombia. Luego siguen de México, que es el 17%. Costa Rica tenemos un 8% de participantes. Perú, gracias por acompañarnos, el 6%. Nicaragua, el 5%. Guatemala, el 3%. Ecuador, el 8%. Y en otro, pues son los otros países que desafortunadamente pues no se pudo poner en la plataforma. Respecto a que si conocen y han instalado transmisores de presión en algún proyecto, el 27% menciona que sí los conoce y los ha instalado. El 54% los conoce, pero no los ha instalado nunca. No los conoce ni los ha instalado un 14%, y un 5% que no los conoce, pero sí los ha instalado. Y en cuanto al conocimiento de la marca Winters, nos comentan que el 47% sí conoce la marca y toda la familia de productos. Un 39% conoce Winters, pero no sabía que tenían transmisores, solo que había manómetros y termómetros. Y tenemos un 14% que no conozco la marca, y la idea es que hoy la conozcan más, ¿sí? Bueno, adelante, continuamos, Luis Carlos. Muy amable, muchísimas gracias por ese sondeo. Y bueno, como les mencionaba, el día de hoy, la agenda de hoy básicamente es hablarles un poco y ahondar un poco más sobre lo que es la configuración, el funcionamiento, qué tipos de instrumentos asociados a esa variable de presión, y en particular los transmisores de presión, podemos encontrar, y qué industrias y qué aplicaciones se pueden encontrar vinculadas o asociadas a los transmisores de presión. Entonces, es importante esta parte porque seguramente, como se ha hecho en el sondeo a través del compañero Juan Carlos en la encuesta, muchas de las personas que están en la sala conocen o han tenido contacto con este tipo de instrumentos. Y seguramente usted estará pensando, bueno, ya muchas de las cosas que se ha hablado del tema, pues las conozco. Y eso es importante. Pero la idea del día de hoy es poder hacer una presentación, un conversatorio bastante interesante, donde podamos compartir conocimientos técnicos y también experiencias asociadas a ese tema que nos puedan ayudar a fortalecer y a enriquecer nuestra comprensión, nuestro conocimiento en relación a esta temática. Por eso les agradezco a ustedes su participación. Ya van en sala más de 200 personas. Les agradezco su presencia, y en relación al tema, pues vamos a dar inicio a la agenda. Inicialmente vamos con la parte de los fundamentos. Cuando uno escucha la palabra fundamentos, normalmente se relaciona a principios básicos, a conceptos o aplicaciones. Bueno, vamos a tratar un poco de eso para entender de qué trata o cómo funcionan esos transmisores de presión, porque obviamente si yo no tengo conocimiento básico va a ser mucho más complicado poder comprender el trabajo de ese dispositivo dentro de un sistema de control. Muy bien. Ahora, en esta primera etapa, usted puede observar, aquí al ladito tienen como una placa y tiene también, ahí lo puedo observar, tiene un pequeño rectángulo con una flecha. Esa representación que ahí aparece es para indicar el principio de funcionamiento de lo que es la presión. Básicamente es la aplicación de una fuerza en un área, pero tiene una característica particular.
que para que tenga la mayor eficiencia posible, esa aplicación de esas fuerzas debe ser perpendicular al área. Eso significa que dentro de los diferentes procesos que encontramos, las diferentes industrias de aplicaciones, vamos a encontrar diferentes momentos en donde aplicaciones de fuerza se van a encontrar en determinados dispositivos, inclusive también los fluidos, pero si la acción no es perpendicular, voy a tener pérdida de esa presión, en cuanto al principio, en cuanto al concepto. En ese orden de ideas, para aclarar un poco, recordarles que esa presión, por acá siguen saludando, gracias, esa presión no es más que una relación existente entre la fuerza aplicada a un dispositivo en relación a un área transversal. Algunas veces han colocado ejemplos, por lo menos si en la sala hay mujeres, incluyendo a la compañera Jessica, cuando se colocan tacones, esos que les gusta con plataforma, que tienen así en la punta, en la parte de atrás bien delgadita cuando van a bailar y demás. Yo sé que ahora en COVID no lo están haciendo porque se están cuidando, pero anteriormente sí. Cuando tienen mucho tiempo utilizando ese tipo de calzado, las mujeres, llega un momento en que se fatigan más rápido que si tuvieran un tenis, debido a que la cantidad de área en la que está expuesto versus si tuviera una plataforma, por ahí aparece la compañera Jessica, o si tuviera un tenis, es muy diferente que si tuviera ese espacio o esa pequeña sección transversal o esa área que tiene un tacón. Igualmente, cuando usted tiene un lápiz y se presiona en el cuerpo, ese pinchazo pues obviamente le afecta más, porque el área donde está afectando y la fuerza aplicada en comparación con un área superior donde estuviera expuesto, pues obviamente el efecto dentro de esa área pequeña es mucho mayor. Entonces esa relación de fuerza versus el área es muy importante para los instrumentos en la parte de presión. Y lo vamos a encontrar alrededor de esta aplicación y seguramente ya tú la conocías y ya la manejabas. Claro que sí. Y también va a ser importante entender el principio de funcionamiento de esta variable cuando empecemos a ahondar un poco más en las unidades y algunos aspectos asociados al tema. Aquí te doy un vistazo que seguro estás pendiente y seguro el compañero Juan Carlos está por allí. Aquí en la pantalla hay unos enlaces. Hay una aplicación de Winter en la que te puedes apoyar. Ahí están los enlaces en la presentación, pero también los puedes tener en el chat. Si de pronto el compañero Juan Carlos me colabora, para que puedas descargar, ya sea en este momento, más adelante, la aplicación que tiene Winter en relación a algunas aplicaciones, a configuración de instrumentos, a selección de instrumentos. Inclusive en este caso puntual estoy mostrando en la imagen, y yo la tengo acá. No es publicidad, yo la tengo acá en mi celular, que la estoy utilizando. Permítanme, y la pueden ver. Tengo aquí en el celular y ahora en este momento está cargando. ¿Y cuál es la ventaja de la gracias, señor Juan Carlos, por el enlace, para que tengan allí? No tiene ningún costo, hasta a mí no me colocaron, no tiene ningún costo. Y en la parte de presión y temperatura, en la parte de conversiones, sí, señor, usted puede colocar aquí la referencia. Hay veces que estamos trabajando y no sabemos cómo articular la tecnología con lo que hacemos y se nos olvidan a veces las tablas y queremos saber la relación de un instrumento. Sobre todo para esta presentación que estaré preguntando algunos temas puntuales y se te escapa de pronto el cálculo. Sencillo, solamente colocar el número, le das convertir, le das la unidad, en este caso voy a colocar atmósfera, una atmósfera, como está en el ejemplo, le doy convertir y él me muestra la relación. ¿Y por qué estoy utilizando una atmósfera? Porque estoy utilizando la referencia para indicarle a ustedes la equivalencia de la presión en relación con las otras unidades. Esa tablita que usted está observando ahí en pantalla, esta que tiene en el celular en la mano, en el Android y en el iPhone, en que usted tenga, le va a ayudar muchísimo para poder hacer conversiones a la hora de trabajar. Entonces, por lo menos puntualmente relacionamos que una atmósfera son 14.7 PSI. Lo redondeamos de esa manera tranquilamente. 14.7 PSI. Aunque ahí me muestra los decimales con mayor precisión. No sé si vas a trabajar de pronto en un laboratorio de calificación y requieres mucho más datos. Ya con la aplicación lo puedes hacer de una manera práctica, que es lo que necesitamos, sobre todo cuando estamos haciendo instalación, verificación, comisión, arranque, puesta en marcha de un lazo de control de un sistema. Necesitamos estos datos de manera rápida. Entonces aquí tienes una manera de hacerlo. También está para temperatura, pero me voy a centrar en el caso de presión porque es el caso de la aplicación. Entonces, para que tengas en cuenta, obviamente,
esa relación que te mostraba anteriormente de fuerza sobre área se expresa en Pascal. Esa es la unidad. Pero a través de los diferentes sistemas internacionales y de las relaciones y los convenios que están entre los países en relación al uso de la variable presión, te vas a dar cuenta que aquí en la pantalla te puedes encontrar más opciones. Entonces vas a encontrar también en PSI, kilopascal, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Gracias por allí, Jessica, muy amable. Centímetros de agua, pies de agua, pulgadas de agua, pulgadas de mercurio, milibar, bar, megapascal, que son unidades que se derivan del principio básico que acabamos de mencionar y que las vas a encontrar en los diferentes instrumentos. Si de pronto en tu planta o en tu industria, así como tiene Jessica y Carlos en el fondo de pantalla, te encuentras con un manómetro, con algún indicador de temperatura de la marca Winter y encuentras una de estas variables, ya vas a saber de que no es algo nuevo. Sencillamente es una relación existente entre las diferentes variables de presión y si tienes la aplicación a la mano, vas a resolver eso mucho más rápido. Entonces, ya sabes. Ahí le dejo el datico para que tengan en cuenta. Para el caso puntual de nosotros, cuando estemos hablando de los tipos de instrumentos en la parte de presión, que se mencionarán algunos instrumentos básicos, ustedes se van a acordar de esta tabla y yo les voy a hacer preguntas. Y si como ustedes tienen la tabla y tomaron la fotico, entonces me van a poder responder. No me digan que no. Yo sé que están pendientes allá, están conectados, que están ahí actualizados. No se rían, que yo los estoy viendo. Bueno, entonces ya saben. Está sencillo. Me dijeron que al final iban a dar premio. No sé si es verdad. Por ahí se las dejo. Bueno, a lo que se queden hasta el final. Seguimos por acá. Gracias, José Carlos. Mandando mensajes. Y también por acá. Vamos aquí. Seguimos. Vamos ahora a hablar un poco del funcionamiento. El funcionamiento como tal del dispositivo. Sabemos que hay una variable física. Sabemos que hay un principio de funcionamiento físico. Que hay una expresión matemática. La idea de hoy no es saturarlo con ecuaciones matemáticas, que muchos ya las manejan, otros las tienen en algunos software, pero la idea es que podamos comprender la aplicación de esos fundamentos en el mundo real. De alguna manera sería como el aporte a realizar. Entonces, aquí al lado tienes una imagen. De pronto ya la has visto, de pronto no, de pronto es primera vez. Esa imagen que está allí representa a grandes rasgos los elementos básicos de un lazo de control. Por aquí hay un audio activo. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias. Esa pequeña imagen que puedo observar en pantalla me está mostrando los elementos que conforman un lazo de control básico y lo vas a encontrar en diferentes industrias. Pero tiene lo particular de que estamos hablando de un lazo de control que tiene como variable, en este caso dice un LT, significa que es un transmisor de nivel, pero que está midiendo ese nivel por la presión o a través de la presión. Entonces, en ese orden de idea, es pertinente este dibujo, este slide, porque nos va a ayudar un poco a entender qué pasa. Cuando tú te encuentras en la industria, tú que estás trabajando, tú que vas a incursionar al mundo industrial o que has tenido contacto de alguna manera con actividades de procesos industriales, has notado que los diferentes instrumentos, sobre todo en la parte de presión, y que están en sustancias líquidas, para el caso del ejemplo, se colocan en la parte de abajo. Y eso obedece a un principio de funcionamiento de la medición de la presión en recipientes o sistemas denominados hidrostáticos. ¿Okay? Esos sistemas hidrostáticos de alguna manera nos van a permitir a nosotros, basado en la relación existente entre la altura, la densidad del sistema y obviamente la sección transversal, nos van a definir a nosotros cuál es la presión. Pero ya en términos generales y haciendo un cálculo rápido, esas expresiones se reducen a una relación entre el peso específico de la sustancia por la altura. Dicho de otra manera, dependiendo de la altura que tenga el depósito del tanque, me va a afectar. Pero hoy no quiero irme hacia ese lado. Quiero quedarme en el instrumento. Entonces quiero un poco, por acá me dice María Estrella, me dice que no se ve la imagen. Me confirman a todos los que estén en la sala si alcanzan a ver bien para descartar de pronto que sea conectividad. No, compañera Jessica. Sí, está viendo bien. Sí, se ve perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, le recomiendo actualizar allí para que no se pierda ningún detalle de la transmisión. Muy bien. Y a todos los que nos ven también por Facebook Live, ya saben, seguimos aquí conectados.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, ese transmisor internamente empieza a sufrir unas variaciones. Cuando detecta, en este caso, los cambios de la sustancia, para el caso del ejemplo, porque el líquido también se puede dar con gases, él empieza a detectar algo sucede al interior del instrumento que hace que modifique su comportamiento. Entonces, pendiente esa parte. Obviamente, cuando eso sucede y si el instrumento se encuentra bajo condiciones estándares, es decir, está ajustado, está calibrado con su certificación, él va a enviar unas señales a un dispositivo llamado controlador, ese que puedes ver allá arribita. Ese controlador, pues obviamente va a hacer el procesamiento al que se le ajustó dentro de la estrategia de control para a su vez pueda llevar la variable de proceso, que es la que se está en este caso midiendo el nivel, en el valor deseado, mandando señales de modificación a la válvula de control. Eso básicamente es lo que sucede. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sucede eso? Bueno, bien, por acá me dicen, bueno, dicen los mensajes, muy bien, se ve excelente, gracias. Dentro del instrumento van a haber varias opciones para poder medir. Entonces vamos a tener, de pronto para los que no manejan un poco el inglés, vamos a tener variaciones por capacitancia, vamos a tener variaciones incluso por la fuerza y me va a enviar un valor, y también vamos a tener variaciones de punto de vista del resistivo. Algunos han escuchado el concepto del puente de Wilton y demás. Todo esto lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el diafragma del transmisor. El diafragma del transmisor es la parte que está en contacto con el líquido, con la sustancia, con el gas que se quiere medir, y es el que está recibiendo esos cambios. Póngase usted a pensar que usted tuviera como un pequeño látex estirado y de alguna manera alguien empieza a empujar por un extremo, ese pequeño látex, esa pequeña tela, estructura, se va a empezar a deflectar, va a empezar a sufrir variaciones debido a la fuerza que se está aplicando en esa área. Entonces, como tengo el mismo concepto que les mencionaba al inicio, tengo una fuerza que se está aplicando en un área determinada que es en el diafragma de mi dispositivo, pues obviamente va a sufrir una presión, va a empezar a detectar la presión de esa sustancia, la presión del gas al que esté conectado. Entonces es muy importante esa parte. Ahora, cada uno de estos principios o cada uno de estas estrategias para medir, pues obviamente tienen sus pros y sus contras. De pronto algunos aquí son más expertos en algunos las conocen y demás. La idea no es llegar a debatir cuál me funciona más que otra. Obviamente todo depende de la relación costo-beneficio que quieras aplicar dentro de tu sistema. Si tú consigues un transmisor, obviamente estás buscando en el mercado lo más económico, puede darse el caso que te funcione hasta cierto punto, pero que el tipo de principio de medición que tiene va en su transductor, en el elemento que está tomando la lectura de la variable, puede que no sea más adecuado para ciertas condiciones y por ende vas a tener fallo. Aclaro aquí, te puedes echar un vistazo también si quieres más detalle de todo este instrumento. En la página oficial de Winter vas a encontrar un listado completo de diferentes transmisores de presión para que le eches un recorrido cuando tengas un detalle. En winter.com, ahí Carlos puede colocar el enlace también, si me hace el favor, en el chat, para que entren a la página y hagan un recorrido y ustedes puedan analizar punto a punto, que están clasificados inclusive los instrumentos según el tipo de condición y también tienen todo el detallado de las características para que no se nos escape nada. Es posible que se me escape algo a mí, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces básicamente redondeando la idea aquí es que vamos a tener un instrumento que va a estar en contacto con sustancias, con gases, básicamente hablando, pero que no solamente es el contacto, sino que dichas sustancias, dichos elementos tienen en sí una presión inmersa y se refleja cuando llegan al dispositivo que sensa la variable. Muchas gracias, Jessica. El dispositivo que sensa la variable, en este caso, el área del instrumento de la sensa, el diafragma, como lo señalo aquí en la diapositiva, en la presentación, y ese diafragma tiene un área particular. Recordemos la primera slide. Tengo un pequeño rectángulo y tengo un bloque con una flecha que está golpeando. Igual sucede con esa sustancia, con ese gas que está dentro de un recipiente, que lo tengo contenido en un autoclave, que lo tengo en una columna de destilación,
que lo tengo en un sistema con tractores, entre otros ejemplos que ya ustedes conocen. Cuando esa información, hablando técnicamente, esa variable llega al diafragma, ese diafragma empieza a modificarse, empieza a cambiar su posición normal y esos cambios son detectados por el sistema, que luego la parte electrónica ubicada en el housing, es decir, en la parte de arriba de aquí del transmisor que tengo aquí a mi lado, esa parte empieza a procesar la información y a determinar qué cantidad de presión es la que se está reflejando en relación con los ajustes que ya tiene internamente. ¿Listo? Señor, gracias Javier por mencionar. En la lámina te muestro en general los 3 tipos de diafragma disponibles que tienen bastante uso. Obviamente Winter tiene bastante contenido o tiene en su gama estas opciones. Igual, como les mencionaba, lo invito a echarle un vistazo detallado, porque te vas a encontrar dentro de los instrumentos que ellos tienen varios de estos diafragmas. Aquí el compañero Carlos y la compañera Jessica, que conocen más sobre ese detallado de los instrumentos, inclusive te pueden dar mucho más detalle. Pero sí los vas a encontrar, y vas a encontrar cada uno de esos. Y ojo, aquí solamente estoy hablando de la acción del diafragma. Más adelante hablaré un poco de opciones de ellos, porque una cosa es medir agua, la presión de agua, y otra cosa es medirlo en una sustancia corrosiva. Es diferente. Entonces ya allí entran a jugar otras herramientas, otras características del sistema que seguramente debemos tener en consideración para evitar en este caso de que se vaya a dañar el instrumento como tal mientras hace el proceso de medición de la variable. Muy bien. Interesante, Carlos. Aquí todo el mundo, mira, participan, comentan. La gente vino preparada también. Muy bien. Gracias a todos por las preguntas y a los que nos están viendo también a través de Facebook Live. Si hay preguntas por allá, yo sé que el compañero Juan Carlos está ahí pendiente. Señor Juan Carlos, estoy pendiente cuando quiera hacer otra encuesta, con todo gusto. No, ya sería hasta el final, Luis Carlos. Listo, bueno, muy amable. Ya saben, esperen hasta el final, que al final hay premio. No se vayan a ir. Bueno, muy bien. Seguimos. Ahora, cuando yo estoy haciendo ese proceso de medición de la variable, es importante tener en cuenta que la información que envía el transductor, como les mencionaba, que es la parte que está detectando, que está, como dice uno, está censando, esa información muchas veces no tiene los valores adecuados o los valores normalizados para yo poder compartir o transmitir esa información a un sistema de control. Dicho de otra manera, yo puedo encontrarme en valores como variaciones de resistencia o lecturas en milivoltios que pueden ser muy pequeños y sobre todo que son valores en DC. Entonces esas lecturas con la distancia, si yo hago una conexión hacia un dispositivo de control, pues no lo voy a detectar. Nosotros desde el punto de vista electrónico conocemos el concepto de los amplificadores operacionales y los acondicionadores de señal. Ese tipo de configuraciones se colocan en el transmisor, en la electrónica del transmisor, para que me pueda ajustar esa señal detectada, esa variable que se está midiendo, y la pueda llevar a valores normalizados. Usted preguntará, pero ¿cómo así que valores normalizados? Me explico. Dentro de las normativas vigentes, incluyendo ISA, que no es la única, hay más, pero puntualizo esa, que digamos dentro de las que más utilizo y las que más veo en mi región, hablando a nivel Latinoamérica. Los instrumentos normalmente me envían señales de salida en corriente o en voltaje, en términos de señal DC. Y esas señales de salida me las dan en rangos de 4 a 20 miliamperios o me la dan en rango de 0 a 10 voltios DC, por lo general. Eso ya es una convención, un estándar. Ahora, la información que está midiendo la parte física, lo que acaba de detectar el transductor, seguramente no es capaz de enviar esa información, pero obviamente yo puedo, a través de la electrónica del sistema, a través del acondicionamiento de las señales, yo puedo llevar esa información a valores normalizados, a valores de referencia que le puedan servir a todos los sistemas. ¿Ok? Por acá, gracias a Wilmer y Segarra, lo que nos coloca rangos de 4, perdón, ya lo corrijo, de 4 a 20 miliamperios. Me asusté cuando vi 4 milivoltios a 20 milivoltios.
pero bien, sí, 4 a 20 miliamperios, sí señor, así es. Estamos ahí pendientes, gracias Nicolás y gracias Wilber. Me dice que este tipo de transmisores los tienen conectados con controladores Novus 1200, excelente, muy bien. Entonces, te darás cuenta de tu experiencia que esa información debe estar normalizada. ¿Por qué? Porque el proceso lo amerita para poder hacer un trabajo de control más rápido. ¿Para qué? Para que la labor de mantenimiento del instrumentista y del operador pues sean obviamente más sencilla y que manejen el mismo lenguaje. Eso ayuda también. Y lo otro que les mencionaba, por estandarización. Entonces yo debo tener claro que cada uno de estos instrumentos va a enviar unas señales y que independiente de lo que sucede al interior del dispositivo y de la manera como lo está detectando, pues yo normalmente, si estoy haciendo un trabajo de instrumentación y me mandan a hacer una verificación de un instrumento, normalmente el tiempo a veces no da para bajar el instrumento, y aparte que no es adecuado, aclaro, bajar el instrumento para mirar, sí, el sensor está bien, no está limpio, ¿no? Debemos hacer lectura de alguna otra manera y utilizar algunos otros elementos que nos sirvan de apoyo, ya sea con multímetros, como vemos en pantalla, ya sea con calibradores de lazo, que nos ayuden a nosotros a poder resolver o dar respuesta a lo que el cliente, en este caso, el personal encargado de la planta requiere. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo trabajar con la información que está normalizada en el instrumento. Sé que él está trabajando bajo unos parámetros, bajo un rango, bajo una calibración que ya se ha hecho y tiene su ajuste correspondiente, y sé también que ese instrumento me está arrojando una señal, que esa señal está normalizada. Entonces, yo debo empezar a jugar con esa información. ¿Para qué? Para poder determinar si mi transmisor, en este caso de presión, está enviando o no la información adecuada y está funcionando acorde a los parámetros técnicos. Ok, antes de responder esta pregunta, de seguir al tema, me coloca Jorge, ¿cuál es la diferencia entre un transductor y un transmisor? Muchísimas gracias, Jorge. En términos generales, el transductor como tal es que a veces lo asociamos al sensor por el tipo de función que tiene. Está en contacto directo con la variable y me envía basado en digamos, en ese contacto, en esa verificación tangible, en ese contacto directo con la variable de proceso, con el fenómeno físico, él envía una información, pero esa información no está normalizada. El transmisor tiene la ventaja de que me acondiciona la señal, está como tal, a veces obviamente asociamos el transmisor a todo el sistema, como puedo observar ahí en la parte de arriba, está un transmisor de propósito general para baja presión de Winter. Normalmente asociamos, en este caso, el transmisor como el conjunto, pero para la parte de presión, por lo general se recomienda que el transductor o el sensor esté acoplado a la parte electrónica del instrumento para que las lecturas obviamente sean lo más confiables y no haya pérdida. ¿Por qué? Porque los valores o los principios con los que miden tienen valores de lectura en la salida de ellos muy pequeños, y al colocar una distancia entre esos puntos puedo generar pérdida. Entonces mi transmisor, como tal, la electrónica del transmisor, se encarga de tomar esa lectura, acondicionar las señales y obviamente poder hacer un mejor procesamiento para tener una salida de señal confiable que me tenga una relación directa entre la entrada del instrumento y lo que está enviando. ¿Ok? Perfectamente. Por aquí Jaime también coloca, convierte en una magnitud física eléctrica, y aquí coloca el transductor envía una señal sin acondicionar. Mire, aquí todo el mundo vino preparado con todo el machete, yo no lo tengo, pero así es. La señal va hacia la escala, etcétera. Oye, excelente los aportes que están haciendo, Carlos. Este equipo de trabajo que tenemos el día de hoy, buenísimo. Esa es la actitud. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Sigan preguntando, por favor, que si yo no me la sé, Carlos Chacón la responde. No se preocupen. Carlos está pendiente. Saludos, Carlos. Bueno, les mencionaba en esta imagen, está aquí en este mensaje, que aquello que se mide en términos generales se puede controlar. Si yo puedo garantizar dentro de mi proceso tener el elemento adecuado, hablando técnicamente, no sensor, no transductor, sino como dice la norma, primary element o elemento primario, si yo puedo tener ese elemento primario con las condiciones adecuadas para poder censar la variable en particular, en este caso la presión, yo puedo de alguna manera poder más adelante a través de otros dispositivos controlarlo. Entonces esto es importante
y en muchos de puntos que me han visto en algunos de los videos, aquí hago la publicidad, ya sabes, si no me has visto, llégate al canal Ingeniero Marroquín en YouTube. En muchos de los videos que he explicado y en muchos de los seminarios que he explicado, he hablado del concepto de MCA. Por aquí voy a colocárselo también en mayúscula, MCA, que no es más que una sigla de medir, controlar y actuar. Entonces, si yo no tengo esas tres letras en conjunto dentro de un lazo de control, si falla una, ya las otras no van a hacer el trabajo adecuado. Si mi instrumento, en este caso el transmisor, tiene problemas con el transductor, con la parte que está sensando, no nos engañemos, no nos pongamos a inventar. Si de pronto la marca que estoy utilizando no es la mejor, pues busquemos una marca confiable. Aquí el compañero Carlos nos puede asesorar, o la compañera Jessica nos puede asesorar con lo más adecuado en caso de la marca Winter que te puedan servir para tu aplicación. Es posible que estemos seleccionando mal el instrumento y por eso esté fallando, se esté dañando. Y al tener una falla en ese dispositivo, pues obviamente la etapa de control queda, pierde el feedback, pierde la realimentación y obviamente la parte de acción, lo que va a estar en contacto, ya sea con válvulas, ya sea con información hacia variadores o lo que quieras mover o quieras hacer que actúe para llevar tu variable de proceso al punto de referencia, no va a funcionar de manera adecuada. Listo. Es correcto, amigos Seara, parecido a lo que es el ciclo de Denning de calidad de PHVA. Así es, sí, señor. Entonces, miren que palabras más, palabras menos. Si yo no tengo realmente un dispositivo confiable, que esté certificado, que cumpla con las características técnicas y que sobre todo pueda enviar información en tiempo real de lo que está pasando, no hacemos nada. Entonces, la invitación es, si en tu empresa, si en tu organización, si con tu equipo de trabajo, incluso si estás en la parte de formación, estás empezando a conocer la parte de los transmisores de presión o lo estás haciendo de alguna manera que no te están dando los resultados, yo invito a que des un vistazo. Carlos, por ahí hay micrófonos abiertos, gracias. Yo te invito a que le den un vistazo y puedan verificar qué tipo de tecnología están utilizando en su instrumento y cómo ustedes están aplicando esa información. ¿Por qué les digo esto? Y eso es una anécdota aquí rapidito, si Carlos me lo permite, y Juan Carlos y Jessica. Dentro de la experiencia que he tenido muchas veces, que llegaba a sitios de trabajo y obviamente al hacer actividades de campo, me encontraba con que el instrumento, hablando en la parte de presión, la presión nominal de la tubería o del tanque, el depósito, era alrededor, valores bajitos, sin exagerar, 200 libras por cada cuadrada, 200 PSI, y le colocaban un transmisor que estaba alrededor de los 220, a veces 180, 200 cerrados, y cada rato ese instrumento empezaba a tener fallas. Entonces decían, ¿pero por qué? ¿Por qué generaba fallas? Obviamente, aunque la presión nominal del sistema tenga un valor, pueden haber fluctuaciones, pueden haber perturbaciones en el proceso que generen cambios en esa variable por encima o por debajo, y si mi instrumento que yo estoy colocando dentro del sistema no cumple con las condiciones técnicas, o por lo menos su rango de trabajo no cumple con las condiciones técnicas, pues obviamente en algún momento se puede dañar mucho más rápido que si hubiera hecho una selección adecuada. Entonces miren que no solamente es colocar el instrumento y basarnos en el rango que maneje, sino también hay otras cosas adicionales, sobre todo en esta variable de presión, que la vas a encontrar obviamente para medir presión en el sistema, la vas a encontrar para medir nivel, como mostraba en el ejemplo del tanque, y la puedes también utilizar para medir el caudal. Entonces son muchas las aplicaciones, muchas las opciones que vas a encontrar. Por acá Wilmer me comenta y también por allí hay bastante preguntas, Carlos, Jessica, así que ahí nos vamos compartiendo una y otra. Por aquí me preguntan que cada cuánto tiempo debemos estar certificando estos transmisores por el tema de auditoría. Por allí, si me colaboran, no hay problema. Te puedo comentar que desde el punto de vista técnico, por la parte de los planes de mantenimiento, que está inclusive articulado a esa parte, hay que mirar la periodicidad de la calibración del instrumento. Y basado en eso, pues obviamente, cada una de las empresas tiene planes de mantenimiento ajustados y tienen unas frecuencias para la parte de calibración. Entonces, ya de pronto, si hay un espacio ahorita, no sé, Carlos, Jessica, Juan Carlos, me generarán un aporte también, porque hay bastantes aquí.
Adelante, Carlos. Sí, permiso. Yo creo que ya lo explicó bastante bien Luis Vieira de Instrulab de México, que nos está apoyando también en este momento. Creo que el tema de la calibración, eso va a variar mucho, depende de la cantidad de uso que se le da al instrumento, el tipo de proceso. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, así que no podríamos decir que por norma cada año hay que calibrar el instrumento, porque podría ser que ese instrumento no se utilice todo el tiempo, podría ser que se utilice todos los días, es muy variable, pero creo que ya Luis lo está contestando muy bien por ahí en el chat. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues miren que no solamente, y eso es lo importante de estos espacios, no es solamente de pronto ceñirnos a lo que se plantea en la normativa estipulada y decir cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Lo acaba de completar perfectamente Carlos, y efectivamente un instrumento que esté trabajando 24/7, que esté todos los días en funcionamiento, va a tener un mayor desgaste que uno que esté por lo menos usándose en un sistema contra incendio, donde de pronto las válvulas pueden estar cerradas y cada cierto tiempo pues dejan el sistema sin agua, por dar un ejemplo. Entonces, todo eso hay que analizarlo en detalle, y sobre todo por eso cada empresa tiene una estrategia de mantenimiento o un plan de mantenimiento en donde tiene en cuenta la información del fabricante, tiene en cuenta la estrategia de su proceso y obviamente la reglamentación. Punto de herramientas, y el equipo de trabajo puedan decir cuáles son las frecuencias más adecuadas. Que hay algunas empresas que obviamente por el tipo digamos, de ajuste que tienen o el tipo de convenio que tienen, deciden que cada 6 meses, cada año, cada 2 años, pues perfecto, no hay problema. Pero la recomendación es esa, analizarlo en detalle, porque muchas veces, basado en eso, es posible que el instrumento se dañe antes o no requiera ese mantenimiento a esa fecha, y también genera muchísimo en el proceso, o estoy haciendo intervenciones inadecuadas que al final de cuentas también afectan el rendimiento del instrumento. Entonces, hay que hacerlo en su punto medido. Por aquí ya van colocando también, información interesante. Bueno, recuerden la idea, no se les va a ir esa idea ahí. Si le quieren tomar una foto, lo pueden hacer. Aquello que se mide se puede controlar. Hablando en términos de procesos industriales, hablando en términos de las variables, hablando en este mundo de la instrumentación y la automatización. Ahora, hablemos un poquito más dentro del instrumento. ¿Qué pasa dentro del instrumento y qué consideraciones debo yo tener en cuenta cuando empiezo a trabajar a la configuración de él? Hoy no te voy a hablar del paso a paso que coges el instrumento, presionas la tecla y te aparece aquí. No, porque si bien es sabido, dependiendo de cada marca, de cada sistema, esos menús cambian, porque eso es una interfaz. Hoy te voy a hablar en detalle de lo que pasa al interior del instrumento en relación a la configuración, su proceso de conexión y algunos aspectos a tener en cuenta para que pueda funcionar de la mejor manera. Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, si vemos aquí en esta imagen, básicamente está representando la conexión de un instrumento, de un transmisor de presión hacia un dispositivo de control. Recordemos que en las imágenes anteriores te mencionaba que tenías el tanque y estás enviando la información al controlador. Básicamente lo que estoy aquí recreando, o en caso del ejemplo, una tubería que se está conectada y el transmisor está tomando la lectura de presión de dicha tubería, ya sea líquido o gas, y la está enviando hacia el dispositivo de control, que puede ser un DCS, que puede ser sistema SCADA, que puede ser sencillamente un PLC, que puede ser una tarjeta FPGA, sistema embebido, que puede ser inclusive un acondicionador de señal conectado con una Raspberry y un Arduino. Opciones hay en el mercado, las que tú quieras. Lo importante es que ese instrumento debe enviar una señal analógica normalizada. Eso sí es cierto. En algunos casos vas a encontrar instrumentos de otras gamas que tienen valores de lectura diferentes, pero recordándote lo que mencionábamos, vamos a encontrar típicamente valores en voltaje de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Algunos a veces me han preguntado con la parte de por qué no se utiliza 0 miliamperios, ingeniero. ¿Por qué? O sea, si debería empezar de 0 a 20, ¿no sería más fácil? Y sucede que yo te coloco un ejemplo práctico, no sé si eso fue uno de los puntos claves para que ellos definieran eso, pero si por ejemplo yo tengo conectado mi sistema y supongamos que tengo la señal de 0 a 20 miliamperios y en algún momento se desconecta la parte eléctrica,
Entonces, ¿qué sucede? Si la variable de proceso está a valor mínimo, pues está mandando 0 miliamperios. Y al desconectar la parte eléctrica, sigue mandando 0. Entonces, el controlador no sabe en qué momento hubo una falla. Pero yo tener siempre una cantidad de corriente circulando en el sistema, en el caso de una falla, el sistema inmediatamente con la configuración realizada lo puede detectar. Eso es una ventaja. Igual si se pasa del valor también. Eso es uno de los aspectos a tener en cuenta. Seguramente hay otros más técnicos, pero para dar un poco de ilustración. Ahora, esa configuración de ese sistema, hablando en particular del transmisor, debe obedecer a los parámetros a los cuales se ajusta el lazo de control correspondiente. Y obviamente el dispositivo al que me voy a conectar, llámese PLC y demás, pues tiene que responder a ello. Seguramente en esta parte te encontrarás, pues te digo, con dispositivos como estos, en donde tú puedes medir, no estoy haciendo aquí promoción de marca, pero solamente para indicar que tienes multímetros o calibradores de lazo que tienen la capacidad de ¿qué? De poder detectar la cantidad de corriente y te puedan mostrar o visualizar qué está pasando en el sistema. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Gracias, Segarra López, y gracias, Jaime. Correcto. Está bien, bien. Están colocando ahí mensajes interesantes. Ok. Dice que si a cambiar la presión, si cambia el sistema, si digamos la parte es dinámico o es estático, pues obviamente el transmisor está en las condiciones de detectar las variaciones de la presión. Hay que tener en cuenta obviamente de que existe algo dentro de la dinámica o termodinámica que es el número de Reynolds, y dependiendo también el tipo de flujo que se tenga, pues van a tener algunas consideraciones interesantes y que seguramente el fabricante cuando hace el diseño del instrumento, pues lo expone a este tipo de cosas. Y es el mismo fabricante que te da la opción de decirte, cuando se va a colocar un instrumento nuevo, se va a seleccionar un instrumento en una planta, a veces solamente decimos, tiene el mismo rango, cámbialo y ponga este. Y a veces nos pasamos por alto esa consideración que acabamos de colocar, qué tipo de sustancia es y qué tipo de régimen está expuesto, qué condiciones está expuesto. Y basado en eso, también hay recomendaciones para instrumentos. Puedes encontrar las gamas que tú quieras y eso es un punto clave. Cuando vayas a seleccionar, puedas preguntarle al proveedor qué instrumento te recomienda para qué tipo de régimen. Si va a ser para presión hidrostática, que es algo mucho más tranquilo, o si va a ser para un sistema más en movimiento, como acabas de mencionar, pero en términos generales la presión, el cambio de la presión, el instrumento lo detecta y eso obviamente te va a ayudar la manera como lo instales. En el momento que tú haces la instalación al instrumento, que está contemplado en los manuales técnicos, ya sea gas, ya sea líquido, obviamente hay unas consideraciones a tener en cuenta para que esas consideraciones no te afecten y tú puedas usar el instrumento sin ningún problema. Entonces, ahí siempre yo insisto esta parte y es un punto clave. El hecho no es que nos aprendamos o conozcamos todo al detalle de los instrumentos y cada una de las variables, sino que aprendamos a manejar la información que ya está contenida y la podamos aplicar. Hoy por hoy podemos usar aplicaciones móviles, como ya les mencionaba, podemos utilizar manejo de manuales técnicos y tener claro cuáles son los aspectos importantes que dentro de ese manual nos recomiendan para que nuestra aplicación, hablando a nivel industrial, tenga el resultado que nosotros esperamos y pueda medir la variable de manera adecuada. Muy bien. Sé que seguirán saliendo más respuestas y en la medida que vayamos conversando, iremos respondiendo y si quedan pendientes, tranquilo que las respondemos, así sea que nos llevemos para la casa, no hay problema. Con el permiso de Carlos, Juan Carlos y Jessica y todos los que están organizando la actividad del día de hoy. Bueno, seguimos, Edgar, seguimos. Entonces, puntos clave a tener en cuenta en la información que aparece en la placa del instrumento, puntos a tener en cuenta cuando vayamos a hacer configuración, cuando vayamos a verificar el instrumento, cuando se va a instalar, verificar las características técnicas y si ves que no te alcanza la información en la placa, también están los manuales y basado en ello seleccionar la información adecuada en relación a lo que se necesita. ¿Me explico? A veces no tenemos claridad que dentro del instrumento, y nos ha pasado, no detectamos cuál es el rango del instrumento y lo relacionamos con el voltaje. Es posible que te haya pasado, a tener en cuenta identificar las unidades. Por eso al principio
te compartía cuáles eran las unidades básicas a utilizar. Kilopascal, megapascal, milibar, bar, si en atmósfera, en PSI, pulgadas de agua, etc. Entonces, eso para tenerlo muy pendiente. Y sobre todo, cuando vas a hacer la conexión del instrumento, hay aquí una cosita, unos detalles que seguramente, dependiendo de la configuración, el instrumento te va a permitir a ti colocarte de una u otra manera. Y aquí hago un hincapié en esta parte porque a veces se me pregunta también sobre la parte del uso del resistor y por qué colocarlo y no colocarlo y qué pasa si lo coloco o no me mide el sistema. Pues bien, cuando tú conectas tu instrumento, tu transmisor y lo llevas al dispositivo de control, él está en la capacidad de enviar la información en voltaje o en corriente en el canal analógico donde lo conectaste y de poder hacer que esa información sea confiable y la pueda interpretar el controlador. Y aquí hago la salvedad, dicho controlador también tiene que tener un ajuste, debe hacerse una configuración de parámetros también para que pueda leer esa información de manera adecuada. Pero cuando vamos a hacer comunicación con estos dispositivos inteligentes, en caso particular comunicación hard, entonces se recomienda el uso de una resistencia que por lo general es de 250 ohmios y que a veces no la encontramos en el mercado. ¿Okay? Pero es recomendable, la coloco el ejemplo para tener en cuenta que es la referencia, pero dependiendo de cada instrumento vas a tener un rango de resistencia o un valor de resistencia que puedes colocar. Hay algunos instrumentos que tranquilamente trabajan con una resistencia de 270 ohmios para hacer comunicación de campo con un dispositivo hard, aclaro. O algunos que trabajan con una de 500 ohmios. Eso está dentro del manual técnico del instrumento. Como sé que siguen saliendo preguntas y no quiero alargarlo, también en el canal puedes encontrar ese tema completico. ¿Por qué usar resistencia a 250 ohmios? Ahí hay un detallado completo de este tema. Entonces, es importante esto porque a la hora de hacer configuraciones, a la hora que yo voy a hacer medición al instrumento, o que quiero comparar y tiene la tecnología para utilizar comunicación hard, pues yo puedo conectarme con un resistor de este valor si lo tengo, sería lo adecuado, o un valor cercano para poder hacer la lectura. Cabe aclarar que esta información obviamente solamente pasa comunicación, pero si tú vas a hacer la conexión directa entre el instrumento al controlador, internamente cada instrumento, dentro de las características técnicas, como mencionaba en la anterior diapositiva, pues obviamente él tiene ya en sí una impedancia característica. Entonces ya ellos pueden acoplarse directamente, no tienen ningún problema. Conecta terminal positivo, negativo a la conexión a la fuente y al controlador, y eso te lo voy a mostrar ahorita. Por acá me mencionan aquí rápido, diferencia entre Hard y Foundation Fieldbus, son protocolos diferentes, en general unos trabajan para la parte analógica, Foundation Fieldbus va más orientado a la parte de sus señales digitales, parecido también a Profibus, pero al final de todo el proceso, lo que ellos buscan hacer es tomar una información, traducirla a un lenguaje, un protocolo que ellos manejan, llevarlo a un controlador que a su vez vuelva a interpretar esa información y hacer un control. Son tecnologías diferentes, pero tienen la misma finalidad. Buscan enviar la información del sistema hacia el controlador para hacer un procesamiento y posterior ajuste de la variable de proceso. Palabras más, palabras menos. En Jorge Eliezer, no te afecta si el resistor no es de 250 ohmios. No te afecta. Yo he hecho inclusive pruebas y algunos, no sé, se van a reír, me van a decir que estoy loco. Yo he llegado a probar instrumentos de diferentes marcas y los he hecho la prueba a propósito en los laboratorios, en los talleres donde he trabajado, hasta resistores de 1K. Y funciona perfectamente. Porque cuando hago la relación entre el valor de la resistencia versus la fuente de alimentación, me doy cuenta que llegan alrededor pueden llegar hasta los 20 y algo miliamperios y el instrumento sigue trabajando. ¿Que no es lo más adecuado? Pues claro, no es lo más adecuado. El fabricante me recomienda dentro de su manual una recta característica donde me dice, en esta zona es el punto más adecuado para conectar el instrumento bajo estos parámetros. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues trabajar bajo esos parámetros. Pero he probado los extremos de esas configuraciones y ha funcionado perfecto. ¿Por qué se recomienda la resistencia a 250 ohmios? Perfecto. Cuando nosotros hacemos una relación básica, lo que pasa es que la fuente es de 24 voltios, ¿cierto? Y tenemos la ley de Ohm por allí pendiente, tenemos la ley de Ohm.
¿cierto? Pues cuando yo tengo la relación de ley de Ohm, B igual a I por R, eso es cierto. Entonces yo puedo tener dos valores, yo voy a tener dos datos, 4 miliamperios y 20 miliamperios. Aquí lo voy a colocar en el chat, 4 a 20 miliamperios. Bien. Entonces cuando yo tengo ese rango del instrumento y quiero enviar la información hacia un dispositivo que la pueda traducir, que tiene otra tecnología, esa relación se va a transformar en una señal en voltaje de 1 a 5 voltios. Entonces, si yo tengo 4 miliamperios, si hacemos el cálculo, 4 miliamperios, y usted lo multiplica por 250, ¿cuánto le da? 1000. Y como son miliamperios, 1000 entre 1000, 1. Ahí tiene un voltio. Igual sucede con 20 miliamperios, le da 5 voltios. Algunos sistemas de los primeros que se hicieron trabajaban con señales de 1 a 5. Inclusive tengo controladores de otras marcas, por mencionar aquí, que manejan en su entrada analógica señales de 1 a 5 voltios. Ellos que garantizan que cuando hacen la lectura en corriente, internamente tienen un resistor de precisión, básicamente, que recibe esa señal y en el resistor se genera una caída, una diferencia de potencial, un voltaje que oscila entre 1 a 5 voltios y ellos pueden trabajar en su sistema. Entonces, eso desde el punto de vista del controlador. Desde el punto de vista del dispositivo de conexión como un comunicador hard, él también me va a permitir que esa variación de tensión la pueda traducir en información de la señal analógica, junto a otros parámetros que tiene. ¿Listo? Mira, aquí ya están tirando otras preguntas buenas, Carlos. Industria farmacéutica, conexión tipo CLAN. Bueno, ahí se la dejo ahí con Carlos ahorita, para no demorarme tanto, pero sí, dependiendo del tipo de industria. Es nuestra serie LST. Ahora yo le voy a escribir el link al señor. Listo, perfecto, ya. Jessica ahí está conectada, no ha visto el enlace de Jessica. Ahí está conectada Jessica porque sé que, mira, Winter tiene hasta lo que tú no sabes. Pregunta por lo que no veas. Eso es lo que tienes que hacer. Pregunta por lo que no veas. Tienen para diferentes industrias y al final haré un overview sobre eso para que de todas maneras la compañera pueda explicarlo más a detalle. Muchísimas gracias. Estoy aquí atento. Si se queda un poco la señal, por favor, me lo aplica. Y por ahí Ricardo sigue preguntando el modelo. Jessica, muchísimas gracias. Muy amable. Todo esto para llegar a la siguiente frase, que es el análisis que yo he sacado. La clave está en la escalización. ¿Sí? Como lo estás viendo. La clave está en la escalización. ¿Cómo así? Escalización. ¿Por qué no habla de escalización si nos viene con la relación de la parte física? Nos habló también del instrumento. Bueno, y ahora, ¿por qué la escalización? Porque si yo, ese instrumento que está detectando esa variable, tiene una lectura de datos, envía información a un dispositivo y entre ellos no existe una coherencia, pues obviamente no va a ser confiable la lectura del instrumento y por ende el desarrollo de la arquitectura de control que se va a aplicar al sistema no me va a dar la respuesta adecuada. No voy a ver una relación directa entre el valor mínimo de la variable y el valor mínimo de la señal en corriente o voltaje en su salida y por ende no voy a ver una relación directa entre el comportamiento del controlador. Entonces, voy a estar engañando al proceso y si quiero que la lectura se estabilice hasta tal valor, no lo va a hacer. Eso es importante. Cuando hacemos esas actividades de ajuste y calibración, que seguramente ustedes conocen más que yo, por la experiencia que tienen las personas que están aquí en las empresas y aquellos que están en formación, se van a dar cuenta de que garantizar dentro del proceso de ajuste y calibración que el instrumento tenga coherencia en la información que está enviando me va a permitir a mí de que todo el proceso en general funcione bien, de que la estrategia de control funcione bien. Eso significa que si yo desde el principio selecciono un instrumento de manera adecuada y obviamente si seleccionas uno Winter mucho mejor, tú vas a poder garantizar que dentro de tu lazo de control todo funcione de una mejor manera. Vas a tener una mejor lectura, vas a tener una mejor respuesta y los datos que está recibiendo el controlador los va a procesar de una mejor manera para estabilizar el sistema más rápido. Pero si tu dispositivo que está en contacto con la variable no lo está haciendo de manera adecuada, por más estrategia de control que quieras hacer, por más configuración que quieras hacer, no vas a tener el resultado esperado. A veces nos enfocamos mucho, y ya hablo de anécdotas, cuando estamos en este tipo de situaciones y pensamos que la falla es en el sistema de control, hay que escalizar en el PLC,
hay que ajustar en el PLC, hay que mandar el escala, hay que mover alarma, hacemos una cantidad de cosas y al principio, por no revisar bien el instrumento, nos dimos cuenta que la falla era de conexión en el instrumento, o que la falla era que había un problema en la lectura, en la electrónica, que había que cambiar la tarjeta electrónica del transmisor del housing, o que había que verificar de que por alguna cosa el sensor, el transductor se golpeó, lo golpearon, un animal, lo que sea, y ya no estaba respondiendo bien y nadie se había dado cuenta de ello y por ende los datos no eran los adecuados. Y así encontramos ejemplos en la industria de lo que usted quiera. Aquí los compañeros Jessica, Carlos, Juan Carlos, que tienen experiencia en el tema, le pueden contar inclusive más casos de eso. Bien, gracias Jessica ahí por el enlace. Ahí en el chat tiene el enlace del modelo que se está haciendo consideración, muy amable. Ahora, les mencionaba que es importante cuando hacemos este tipo de trabajo con estos instrumentos, la información, cómo la recibimos y cómo viaja la información en el sistema. Pues obviamente si es una señal de voltaje, tú dirías, conecto la señal de voltaje en paralelo al sistema y si el sistema obviamente tiene alimentación interna o externa, pues sería solamente conectar los cables. Pero como por lo general la conexión es en corriente y vas a encontrar salidas de 4 a 20 miliamperios, pues hay que hacer una conexión como nos lo enseñan los fundamentos de electrotecnia. Conexión en serie, que es lo que estamos viendo ahí en la imagen. Como puedes apreciar, tu sistema debe tener básico una fuente de alimentación, debe tener el dispositivo, el transmisor, y debe tener también la entrada analógica del dispositivo de control que va a hacer el trabajo pesado, que va a hacer el control, llámese PLC, llámese módulo de sistema escala o para el DCS, una tarjeta de adquisición de datos para llevarlo a conectividad a la nube, lo que queramos hacer ahora con Industria 4.0 que se hace de todo. Más adelante, si Dios nos permite, haremos otro tipo de aplicaciones con esta y estaremos mostrando algo al respecto, pero si bien es cierto, todo empieza aquí, con el transmisor, este que tengo aquí al ladito, ese que parece una cajita, todo empieza allí. Y ese transmisor básicamente lo que está haciendo es enviando una información. Entonces yo debo garantizar en ese pequeño lazo, debo garantizar que la cantidad, obviamente, de voltaje sea el adecuado y obviamente es un estándar ya los 24 voltios DC. No es el único, claro, pero es un estándar utilizarlo. Y en tu instrumento, cuando tú veas la placa de transmisor, en este caso los de Winter, tú vas a ver que ellos tienen un rango de trabajo. Algunos varían desde los 10 hasta los 30 y dependiendo. Y así vas a encontrarlo en esta y en otras marcas. Debe decir cuál es el power supply, cuál es el supply del instrumento. Tú puedes jugar con ello. Normalmente te coloca 24 voltios. Por ahí escucho mi audio. Bueno. Ok, pensé que iban a preguntar algo. Bueno, muy amable. Bien, cuando yo tengo esa fuente de alimentación, obviamente lo que hago es hacer la conexión en serie. La salida del terminal positivo de la fuente lo llevo al terminal positivo de mi transmisor y el terminal negativo lo llevo normalmente a la entrada analógica de mi dispositivo de control y el común o el retorno de esa conexión analógica cierra el lazo en la fuente. De esa manera alimento mi circuito, en este caso que es pasivo, alimento mi circuito y la cantidad de corriente llega al dispositivo de control y es algo similar como si yo tuviera un multímetro. Si yo tengo un multímetro y lo pongo en escala de corriente, pues lo que voy a hacer es que debo abrir el lazo. En este caso el multímetro representa la ubicación de la entrada analógica. Si yo quito la entrada analógica, debo colocar las bornas o los puntos de conexión del multímetro para que en pantalla me muestre la lectura. Aquí en la pantalla, aquí me muestra la lectura. Pero si yo no tengo esto, porque no voy a hacer mediciones, sino que voy a conectar mi sistema para que esté trabajando, pues obviamente lo coloco en la ubicación correspondiente. Independiente del tipo de controlador que estés utilizando, él te debe mostrar a ti cuáles son las maneras más adecuadas de conectarlo. Es decir, ya sea que trabajes por Siemens, Delta, Allen Bradley, Fanuc, ABB o cualquiera de las marcas que quieras utilizar para dispositivos de control, él te debe decir cuál es la conexión más adecuada para tomar la lectura en corriente. Y esa es la primera etapa, esa es la capa física. Luego viene la capa de enlace. En tu controlador, obviamente, hay que hacer una configuración.
no voy a entrar en detalle en ese momento. Por acá me pregunta mi amiga Jessica en autodiagnóstico, esa pregunta por el chat, mientras estoy respondiendo acá, y ahorita ahí te apoyo, Ricardo. Bien, entonces, para cerrar la idea, cuando tenemos el instrumento, mi transmisor de presión, yo debo garantizar que deba recibir la señal adecuada de alimentación para que en su salida en corriente se pueda conectar. Esta configuración es una de las opciones que se tienen para conectar. Hay otros instrumentos que tienen 4 puntos de conexión, es decir, por un lado reciben la señal de alimentación y por otro par de hilos envían la información hacia el dispositivo de control. Sea cual sea el que tú te encuentres, te acabo de mostrar en este caso una de las conexiones más típicas que tú vas a encontrar cuando haces conexiones. Entonces, para tenerlo en cuenta, tú haces tu conexión de lazo, inclusive también se recomienda dentro de esta pequeña configuración colocar fusible de 250 miliamperios o un valor pequeño, que en el caso de una falla, en el caso de un pequeño corto, pues obviamente esa señal no siga hacia todo el sistema, sino que se dañe el fusible y el instrumento salga de servicio para evitar mayor daño dentro del proceso. Nos ha pasado, a veces estamos revisando, configurando un instrumento y por cuestiones de la vida nos equivocamos, no sé, contacto, no tenemos en cuenta, se hace un corto y inmediatamente el instrumento se va de servicio, indicando de que el fusible está funcionando perfectamente. A veces no nos gusta porque la distancia de la planta y donde estamos son a veces de 1 kilómetro, un poquito más, pero cosas por el estilo suceden. De todas maneras es importante ese tipo de protecciones porque nos ayudan a evitar fallas adicionales al sistema. Entonces, cuando estés trabajando con este tipo de instrumentos, te invito también a que puedas replicar este tipo de conexiones donde puedas hacer las conexiones al sistema. Algunas veces, dentro de las consultas que he respondido, me han dicho, ingeniero, pero si yo tengo el transmisor con una fuente y tengo el dispositivo de control con otra, ¿por qué no me funciona? Y ahí juega mucho la parte de lo que es tener los sistemas equipotenciales, la referencia de los instrumentos. Entonces, yo invito en esa parte, si es tu caso o si te ha pasado alguna vez, revisar la referencia que tienen los instrumentos. Es decir, por lo menos aquí yo sé que el terminal negativo me cierra el lazo, pero si tengo otra fuente ya no voy a tener el mismo punto de referencia. Entonces, lo recomendable es utilizar una fuente para el sistema y puedes tú, dependiendo de la capacidad en corriente que tenga tu fuente, conectar varios instrumentos y armar varios lazos. Por lo general, cada instrumento consume alrededor de 96 a 100 miliamperios, por lo general. No es que se los vaya a gastar todo. Eso, digamos, es el valor de corriente máximo que he encontrado en la mayoría de instrumentos con los que he trabajado. Entonces, tú vas a encontrar esa cantidad de corriente. Si yo voy a conectar 10 instrumentos porque quiero hacer 10 mediciones de diferentes transmisores de presión en diferentes áreas, este punto es clave cuando yo selecciono inclusive la conexión al lazo de control, porque igual yo voy a poder hacer que la capacidad de mi fuente pueda obviamente responder a todo el requerimiento de los diferentes instrumentos conectados a los lazos, y que si obviamente voy a hacer 10 lazos de control, por lo menos requeriría una fuente de 1 amperio para llegar a tope, pero lo que se recomienda es un poco más. Normalmente vas a encontrar fuentes de alimentación de 2 amperios o 5 amperios según el requerimiento técnico, y con eso es suficiente inclusive para conectar X cantidad de instrumentos y que puedas tener obviamente opción de colocar otros dispositivos. Por acá me preguntan que si hay opción para híbrido, salida de corriente y switch. Hay algunas aplicaciones particulares que te dan esa opción. Seguramente el compañero Luis Ramos pregunta porque seguramente conoce algunos instrumentos al respecto, y efectivamente así es. Hay algunos instrumentos que me dan la opción de salida en corriente y tienen opción de mandar disparos o alarmas al momento en que llega alguna condición. Es como si tuvieran un pequeño control o un pseudo control que tú puedes configurar, pero no es muy común. Igualmente, si quieres hacer esa opción porque tu requerimiento lo necesita, obviamente siempre debes tener en cuenta que en el dispositivo de control también te puedes apoyar y hacer una pequeña comparación de la señal, y ahí tienes tu pequeño interruptor directamente desde software. O puedes usar los interruptores que también utilizan aquí en Winter. Tienen una cantidad de resultados interesantes que también te puede servir para esa aplicación y que obviamente da
una mayor confianza porque es un dispositivo dedicado. Eso también hay que aclarar. Pero si de pronto es una activación de una alarma, con algunas aplicaciones sencillas puede suplir esa parte. Gracias Luis por el aporte, y si necesitamos algo más, con todo gusto yo te colaboro y lo compartimos. Muy bien. Tipos de instrumentos. Con error, no se asusten, tranquilo. Tipos de instrumentos. Bueno, aquí en la parte de tipo de instrumentos, ahí se ven bonitos ahí esos niños. Ahí ven una cantidad de transmisores, miren que hay unas formas raras, hay unos que tienen como una estructura más fuerte. No son todos aclarados por el espacio, no son todos. Hay más, repito, te invito a que te des un vistazo por la página de Winter. Por allí la compañera Jessica, yo lo colocó hace un rato, el enlace de Winter Latinoamérica, para que te eches un vistazo. Aquí lo voy a volver a copiar, para que le des un vistazo y te des cuenta que hay muchos más. Aquí hay unos en particular que resalto, porque vas a encontrar diferentes tipos de transmisores, dependiendo de lo que vayas a utilizar. Si bien es sabido conceptualmente, sabe de que existen como una clasificación en la presión: presión absoluta, presión manométrica, diferencial, también le llaman relativa, ¿cierto? Presión de vacío y demás. Cada uno de los instrumentos, obviamente, y según la configuración y características que tiene, lo puede utilizar basado en ese principio y teniendo claro los valores técnicos en los que se comporta la presión. Esa que hablamos al inicio, que era una relación de fuerza y área, sí, esa misma. Por convenciones, nosotros acá utilizamos en la mayoría de los casos la presión manométrica. Como ustedes pueden ver, hay unos transmisores que están allá, unos azulitos, que solamente tienen la estructura y tiene un punto de conexión. Puede ser manométrico. Pero también hay opciones de que el instrumento sea de presión absoluta. Es decir, que mida desde el cero absoluto de presión o el cero de referencia, y en este momento ese tipo de instrumento debería estar marcando, basado en lo que hemos hablado y basado en, oye, yo les dije que le iba a preguntar, y basado en la aplicación, debería estar marcando 14.7 PSI si tuviera un transmisor de presión absoluta. Pero si tuviera un transmisor de presión manométrica, estaría marcando 0. Gracias, amigo López Segarra. Los vacuómetros también, sí señor, así es. Pues mire, dependiendo de mi aplicación, yo voy a tener diferentes opciones. También dentro de los más utilizados que vamos a encontrar, es como este de aquí al lado que veo robusto, ese que lo dejé de mayor tamaño, que normalmente se le conoce como transmisor de presión diferencial. A manera personal yo le llamo el caballito de guerra. ¿Por qué? Porque ese transmisor se le mide, cuando estoy ahí con complicaciones, a la presión manométrica, se le mide a conectarlo para medir caudal, se le mide para configuraciones en nivel, la presión hidrostática, y se le mide propiamente a medir presión. Obviamente, si hay varias opciones para seleccionar varios instrumentos, pues uno selecciona el más adecuado. Pero si no tengo la opción, yo sé que con este instrumento lo puedo hacer. Puedo tener esa opción. Teniendo en cuenta consideraciones de rango, el tipo de sustancia y demás, claro está. También aquí abajito, que aparece en el centro, que estoy viendo aquí arribita, y lo puse también acá al lado, no, acá, allá al ladito, me confundí. Aplicación, como no, el nombre de la aplicación, ya te lo mando. La aplicación se llama, bueno, yo la veo acá como Winter Tools, por ahí lo colocaron los enlaces. Si me echan un apoyo allí, me están pidiendo la aplicación, sí, le agradezco a los compañeros, muy amable. Es Winter. Listo, la voy a compartir. Yo sé que hoy van a empezar a descargar esa aplicación más que siempre. Yo sé que sí, van a empezar a utilizar más, porque la vamos a seguir utilizando aquí en adelante. Con permiso, no conmigo, con Jessica, ojo, claro. Ya me dijo que si no la descargaban, me ponían problemas, así que bueno, no me vayan a dejar mal. No, mentira. Entonces, como les mencionaba, tenemos diferentes opciones dependiendo la manera como se entiende o se traduce la presión al interior del instrumento. Y eso va desde el punto de vista de los conceptos o de la aplicación de esa variable de presión. Me explico. Yo estoy aquí en este momento, ciudad de Cartagena, para ubicarnos, y dentro de este ecosistema se supone que bajo condiciones estándar, y teniendo en cuenta, me perdonan los que son del área de meteorología, saben que hay algunas variaciones desde el punto de vista de la lectura, pero en términos generales esto ya es una atmósfera de presión. Aquí a nivel del mar, estoy a nivel del mar.
Bien. Ahora, esa atmósfera de presión, ya colocaron por ahí muchas veces winter to go, perdón. Esa atmósfera de presión que ustedes ya investigaron, que ya colocaron, equivale obviamente a 14.7 PSI aproximadamente. 14.7 PSI. Y lo escuchamos en todos lados. Ahí está. Para que no diga que es mentira, ahí está. Yo hice la búsqueda, no sé mucho por la iluminación, por ahí está. 14.7 PSI. Y ese valor, pues obviamente, te dirá, pero yo no tengo o detecto ningún tipo de presión porque ya estoy adaptado mi organismo ya está adaptado a esa presión. Pero obviamente si yo me voy al plano industrial, cuando yo quiero mirar esa lectura, pues los sistemas, si tienen la configuración de lectura manométrica, se van a comportar como yo. Ellos van a decir que en ese momento la presión es cero, porque ya tienen dentro de su ADN configurado de que van a empezar a leer después de ese valor. Pero aquellos que son llamados o configurados de presión absoluta van a empezar, como su nombre lo dice, desde el cero absoluto de presión, y ellos en ese momento van a estar diciendo, un momento, compañero, un momento, instrumentista, operador, la lectura que yo tengo en el momento no es cero PSI G, pero 0 PSI Gauge, no es 0 PSI G, es 0 PSI absoluto, 0 PSI absoluto. Con todo gusto, Rudy, muy amable, 0 PSI absoluto. Entonces, por ende, mi referencia es diferente y yo en este momento estoy indicando 14.7 PSI aproximadamente. Esa es la lectura que yo tengo. Y esto es un punto clave. ¿Y por qué lo resalto? Que alguno dirá, yo lo conozco. Sí, pero ¿qué pasa? Es muy fácil llegar a un instrumento en la planta, una emergencia, 31 de diciembre, todo el mundo está en fiesta, te llamaron para una urgencia y mandaron a revisar un instrumento de presión que está mandando falla, y en el momento tú llegas y están revisando y dices, el instrumento está marcando y los demás están en cero. ¿Cuánto marca? 14.7 PSI. ¿Pero por qué? Si todo está en cero, ya cerraron los sistemas, drenaron. Sí, y no se estabiliza, ingeniero, no se estabiliza, señor operador, instrumentista, ¿pero por qué? Y en este detallito, cuando miras al ladito, dice, qué belleza. Y los demás dicen G. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la G? Aunque sean letras diferentes en el abecedario, que en el caso de nosotros, la A es para absoluto, o ABS, que a veces se coloca, y la G es para manométrico. Y yo debo tener en cuenta esa información que hace unas diapositivas les mencionaba. Sí, acá atrás de estos instrumentos, les hablaba de estos mismos, les hablaba que ellos debíamos mirar su información en la placa, tener claridad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro si es para un tipo de presión determinada, pues obviamente el instrumento está midiendo lo que está recibiendo, y los otros que están marcando cero también están midiendo lo que están detectando, pero su valor de referencia, su punto de referencia es diferente. Y por eso las lecturas son diferentes. Ahora imagínense que no fuera en PSI, sino que estuvieran en otra unidad y ven un valor, si están en pulgadas de agua y ven un valor de 30, o si es un vacío, se asustan porque el valor de referencia es diferente, van a pensar que el instrumento tiene falla. Inmediatamente hacemos el reporte, hay que ajustarlo, hay que calibrarlo, no es el concepto, Entonces, esos pequeños detallitos que hacen la diferencia, la invitación es a echarle un vistazo, a estar pendiente de esa parte, a poder analizarlo. Hay mucha información de los transmisores, hay muchas, pero obviamente dentro de todo ese mundo de los transmisores de presión, caso particular, es importante tener en cuenta, obviamente, cómo operan ellos, cómo se referencian, pero también hay que tener en cuenta, y espero que se vea en la imagen, con cómo miden, porque hay otra cosa importante que es qué sustancia están midiendo y cómo se comportan ellos con esa sustancia. Me perdona un poco si de pronto se ve pixelado la imagen, pero básicamente lo que estoy mostrando ahí son los diferentes tipos de membrana que se pueden encontrar en algunos casos. También hay otros tipos de membrana y también hay otro tipo de materiales. Aquí mucha gente en el chat me puede colocar también qué otro tipo de materiales han encontrado, pero básicamente lo que quiero darte a consideración con esta imagen es que yo voy a encontrar o debo tener presente, sea que yo vaya a instalar el instrumento, sea que yo vaya a seleccionar el instrumento, debo hacerme la pregunta, ¿para qué área y en particular a qué sustancia va a estar expuesto este instrumento?
Eso es importante. ¿Por qué? Porque imagínate tú que te comunicaste inmediatamente, hablaste con Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Saludos, gracias. Mira Jessica, tengo un requerimiento de acá, necesito 15 transmisores de presión diferencial, última tecnología que tú tengas, y necesito 10 manométricos porque van a hacer una instalación en la planta. Jessica con todo gusto te hace y te apoya en esa parte. Seriamente hablando, ya te apoya en esa parte. Puedes consultarla directamente, pero no le dijiste algo particular de que en el área donde iban a estar esos instrumentos había sustancias corrosivas. Ella pensó que era para propósito general. Entonces te va a mandar la información de transmisores para propósito general. Por darte un ejemplo. Y de pronto hasta te pregunta, ¿para qué área es? Y de pronto no te acuerdas. No, transmisores cualquiera, eso sirve para todo, eso sirve. A veces pensamos que todos los instrumentos se comportan igual y no es así. Hay que tener en cuenta las consideraciones físico-químicas, la posición del instrumento y el área donde va a estar, con qué se va a encontrar, porque obviamente puede hacer que el instrumento funcione en un rato, en un momento funcione bien y de alguna manera el instrumento ya empezó a dar errores de lectura y uno empieza a decir, ¿por qué? Si lo acabo de comprar, no tiene una semana, ¿y por qué no está dando la lectura en corriente? ¿Por qué no salen los 4 a 20? ¿Por qué el dispositivo de control no me está llevando la variable al valor adecuado? ¿Qué está pasando? Cuando empiezan a revisar y desmontan el instrumento, se encuentran con una y mil historias. Daños en la estructura, daños en el diafragma y de ahí en adelante lo que queramos encontrar. Así es, por acá me dice compañero, según el fluido, así es, me dice que por lo menos hidrógeno con el cuerpo de acero inoxidable y ponen en riesgo la integridad de la planta y el personal. Así es, mi amigo. Y eso no se aprende de la noche a la mañana y eso obviamente debe estar apoyado. Si no conoces mucho del tema, y me incluyo, si no conozco mucho del tema, ¿qué debo hacer? Si estoy en una empresa, una organización, pues apoyarme con una persona experta y hacer el análisis adecuado. Y si de pronto no conocemos, ir donde los expertos, que está compañera Jessica, compañero Carlos y demás, y donde los expertos que conocen cuáles son sus equipos, sus instrumentos de trabajo y en qué área ellos saben que son fuertes y en qué área saben en dónde te pueden direccionar para darte una mejor respuesta. Entonces, nosotros por lo menos que somos, a veces muchos venimos de la parte electrónica, otros venimos de la parte de instrumentación, venimos de muchas áreas y a veces el área química se nos queda un poco ahí atrasado. Cuando llegamos a este punto, encontramos ese tipo de situaciones, sobre todo con el transmisor de presión que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Por ahí Jessica Webby le coloca todo el enlace para que tengan el detallado de todos los instrumentos y vean un panorama más amplio, se den cuenta de las características en detalle de cada uno de los instrumentos y que puedan mirar cuál es la mejor opción. Eso es importante. Y si más adelante quieres también un espacio detallado de selección de instrumentos, lo podemos hacer con todo gusto, porque este tema en particular tiene mucha tela por cortar debido a que vas a encontrar diferentes áreas, diferentes aplicaciones, diferentes sustancias y obviamente eso hace la diferencia. Y bueno, muy amable, Alce. Y en cuanto a aplicaciones, que son muchas también, aquí he mostrado en general algunas áreas de trabajo en donde podrías tú utilizar y obviamente en donde resalto esta porque directamente he tenido mayor contacto con este tipo de industria. No quiero decir que sean las únicas donde he trabajado, pero he tenido mayor contacto en este tipo de industria, por eso la resalto en este lado. Por acá me coloca mi amigo Nicolás, que sería aceptable contactar con una presión negativa. No sería lo más adecuado. Puedes hacer algún acercamiento, pero siempre debes utilizar un dispositivo de referencia. Hay un audio por ahí abierto. Vamos a esperar a ver. Listo. Ok, bueno. No, sí, porque pronto hay preguntas. Yo estaba pendiente por si acaso. Bueno, muy amable. Que siga, se ríe. No, esto está interesante. Tranquilo, Nicolás. ¿Qué te puedo recomendar? Lo mejor si tiene un elemento patrón, lo mejor. Es lo mejor. Y que tenga por lo menos el doble de rango del instrumento, lo mejor. De ahí en adelante, cualquier otra opción que nosotros manejemos ya va a consideración nuestra. Y obviamente, para hacer comparaciones, por lo menos debería estar en la misma referencia. Es decir, si yo voy a verificar si mi instrumento me está mandando lectura y es manométrico, por lo menos debería mirar con otro que sea del mismo, de la misma referencia. Eso me va a ayudar a hacer una comparación más rápida que si lo comparo con uno absoluto. Ahora, no hay más dentro de la zona. Pues tengo que tener presente que si tengo uno absoluto,
va a marcar un valor diferente y a la hora de hacer la relación no se me debe olvidar, cosas por el estilo, ¿ya? Pero lo mejor es siempre compararlo con un dispositivo de referencia en lo posible, si no, por lo menos que tengas uno con la misma relación, de punto lo que me ha pasado. Por acá es de metodología, claro que sí, los Aveiro, para medir la relación de exactitudes. Muchísimas gracias. En cuanto a la comparación, así es. En cuanto a contratación o si vas a hacer calibración, bueno, ya ustedes saben, te más que yo, equipos patrón. Y bueno, en relación a la parte de dónde puedo utilizar estos transmisores, que hay muchas más áreas, yo les resalté aquí una, como les mencionaba, en donde yo he trabajado, industria de tratamiento de agua, aguas residuales, plantas petroquímicas, parte química también, en la parte alimenticia, que también trabajé un tiempo, y en la industria del petróleo, que se ve mucho en mi región, sobre todo aquí en Cartagena, que tenemos el conglomerado, algo que se llama el clúster petroquímico plástico, que tiene la región en el sector llamado sector de Mamonal, donde se albergan la mayor cantidad de empresas, sobre todo con la refinería de Cartagena y empresas aledañas, que cada una de ellas tiene un mundo aparte, tiene una manera de trabajar diferente, pero que al final comparten algo en común. Todas necesitan instrumentación, todas necesitan medición de variables, todas necesitan procesos de ajuste, calibración, comisionamiento, en fin, todas necesitan personas como usted y como yo, que nos sigamos formando, nos sigamos preparando en este tipo de temas, de formaciones, desde el punto de vista de la parte de presión y demás. Por aquí me colocaron en el chat Essentia, SB, Bestoy, Cartacho más industrial que turístico. ¿Por qué te puedo decir? Tiene unas hermosas playas, tiene hermosos paisajes, tiene lindas mujeres, gracias a Dios también, pero tiene bastante industria y es una opción también que hay que aprovechar. Hay que aprovechar también y debemos nosotros, igual en su localidad seguramente acá, en alguna relación u otra, imagino que la compañera Jessica también allá en Argentina, compañero Carlos, Juan Carlos, en cada una de sus localidades hay industrias y hay diferentes procesos en los cuales ellos están trabajando también y tienen una experiencia bastante notable y por ende ahí habrá uno u otro énfasis en la parte de los instrumentos a utilizar. Así que, bueno, básicamente algunos me estarán preguntando ¿y qué pasó con el resto? Miren que ya hemos llevado más de, si no estoy mal, llevamos hora y media de transmisión. Jessica, me corrí si me equivoco, hora y media de transmisión y el tema es tan extenso y entonces, si ustedes están de acuerdo, obviamente, podemos obviamente coordinar la parte de la demostración para no alargarnos más, porque sé que el tiempo de ustedes es valiosísimo y obviamente también tienen otras actividades, igual compañero Juan Carlos también, entonces podríamos agendarlo esta primera etapa para la parte de fundamentación y hacer la segunda etapa en donde hagamos esa demostración de lo que explicamos el día de hoy para que tú puedas verificar y palpar que aquello que se ha explicado tiene fundamentación técnica y obviamente poder también, si el espacio se da, poder mostrártelo también a través de una pequeña configuración con un dispositivo de control que pueda ver todo el comportamiento. Por acá desde Ecuador me saludan, por acá Nicolás me también preguntan algunas normas para la contraste y calibración de transmisores de presión. Aquí están los compañeros también adelante. Sí, señor Jaime, claro que sí, la idea es eso. Inclusive en la medida que íbamos conversando, iban pasando el chat muy rápido, créanme que no alcancé a leer todo, a los que no le he dado respuesta a sus preguntas de momento, disculpa esa parte, la estaremos respondiendo, pero la idea es que puedan seguir participando, que esto haya sido realmente de provecho para ustedes, y cedo la palabra a mis compañeros, a Jessica, a Juan Carlos, a Carlos y a los demás que nos acompañan, porque sé que tienen unos aportes interesantes que hacer también y se requieren. Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante, Luis Carlos, te lo agradecemos bastante. Si Jessica va a comentar algo. Sí, muchas gracias a todos por haber estado presentes. Realmente nosotros tenemos un desafío por delante que es muy grande, que no es solamente mostrar los productos de Winter, sino también enseñarles dónde están aplicados y ir un poco más con el tema de la instrumentación de la mano de la parte técnica. Y en eso estamos trabajando. La idea fundamental creo que es hacer otra exposición, otro seminario, que va a tratar en lo que tiene que ver con ya montar las muestras y montar nuestros equipos
para presentar cómo trabajan y nuestro respaldo de parte técnico y de calidad que tiene Winters. Así que bueno, yo después acá voy a dejar mi correo electrónico para que todos los que tengan dudas o requerimientos o consultas acerca de nuestros transmisores o también otros productos que también trabajamos como manómetros, termómetros, switch de presión y demás, me puedan consultar al respecto o si tienen algún tipo de duda acerca de cualquiera de lo que tiene que ver con Winters en sí, en general, digamos. Así que bueno, yo voy a dejar mi correo acá electrónico para que cada persona que tenga una inquietud se pueda contactar conmigo, así que todos muy amables en haber estado presentes. Acá en Argentina es horario de almuerzo, así que agradezco mucho a la gente de Argentina y de Chile, que ahora es horario de almuerzo y sé que están acá conectados. Así que bueno, de mi parte muchísimas gracias para todos. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. Le estoy poniendo ahí en la pantalla nuestra página web, www.seguridadycontrol.com.mx. A partir de hoy en la tarde ya pueden ver este video en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo entran? Se meten a nuestra página o si quieren escanear el código QR que está ahí, se meten en la página y del lado derecho está la liga directamente a nuestras redes sociales. Ahí nos pueden seguir si nos hacen favor y si gustan inscribirse al canal de YouTube lo estaremos informando. Ya les comentó Carlos Chacón que estamos preparando el siguiente curso para el siguiente mes y pues vamos a tener que continuar, Luis Carlos, está muy interesada la gente en la presentación que hiciste y yo creo que debe continuar esto. Y bueno, no, gracias a ustedes por el tiempo y la verdad que cuando está uno conversando o hablando de lo que le gusta, de lo que hace, porque realmente esto no es trabajo, sino más bien pasión, y de pronto los que me conocen y me han seguido desde el principio lo entienden de alguna manera la relación que le tengo a la instrumentación y al control, pues es bastante fluido y bastante participativo poder llevar estas experiencias a ustedes y si se da la oportunidad con mucho gusto poder acompañarlos en otro escenario, en otro espacio, sería realmente interesante, no solamente por mí, sino por todas las personas que están aquí participando y ya saben, para la próxima vez por lo menos te das un compañero, con uno que vengas al lado para que puedas ver la actividad, bienvenido, puedes traer tu amigo o tu amiga para que puedan participar de este espacio y nuevamente le agradezco a Jessica, a Juan Carlos, a Carlos y al resto del equipo en general de Winter, de Seguridad y Control, por el espacio brindado para poder dar paso a este tema que si bien tiene mucho material, es bastante denso, tratando siempre de llevarlo de una manera diferente para que todos puedan aprender y todos puedan asimilar estos temas relacionados con los instrumentos, en particular con los transmisores de presión. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Excelente, pues muchas gracias a todos y saludos desde acá, desde México. Les agradecemos su participación. Un abrazo. Muchas gracias.